pergamino, papel y también piedra. La humanidad ha buscado siempre la luz del conocimiento y ha querido transmitirlo para las generaciones venideras. Ya veis, ahora no es la piedra, sino la imagen convertida en impulso eléctrico lo que hace posible que yo le acompañe en este instante. Pero hubo otros tiempos y otras maneras de transmitir los mensajes. La Biblia, el libro de los libros, y en la Biblia está escrito. Toda la tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Y se dijeron unos a otros: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos así famosos y no estemos más dispersos sobre la faz de la tierra. Mas Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua. Siendo esto el principio de sus empresas, nada les impedirá llevar a cabo todo cuanto se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó de allí sobre la faz de la tierra. Qué extraño Dios, Yahvé, tan celoso de su pueblo, al que parece guiar desde una nube que se desplaza. Pero volvamos ahora a Babel. Volvamos a nosotros mismos, que nosotros somos esa humanidad dispersa. Y preguntémonos, ¿fue realmente así? ¿Quisimos los humanos conquistar el cielo por asalto? ¿O por el contrario, fue Babel la expresión de la súplica elevada al cielo? Dejemos por ahora los libros de papel y tratemos de descifrar los libros de piedra. Los zikkurats eran una representación del universo. Normalmente constaban de 7 pisos que simbolizaban los 7 espacios celestes: el Sol, la Luna y los 5 planetas entonces conocidos. Los 4 ángulos de cada piso estaban dirigidos hacia los 4 rincones del mundo y del cielo. La Torre de Babel era tan alta como larga y ancha era su base. Formaba, por lo tanto, un cuadrado ideal. Y este cuadrado ideal estaba dividido en 7 partes. Los 7 cielos: negro, anaranjado, rojo, blanco, azul, amarillo y dorado. En la Torre de Babel todo estaba medido y calculado para que fuese una maqueta simbólica del universo, de la tierra y del hombre. Era, para los caldeos, la puerta del cielo, el cielo mismo, al tiempo que la tierra y el hombre. Ya tenemos escalera, alegoría constante en las culturas de la antigüedad para subir hasta el cielo, para atraer a los dioses. Pero atraerlos, ¿cómo? Tal vez Heródoto tenga una respuesta para ello. En el último piso de la torre hay un gran templo, y dentro del templo se encuentra un gran lecho ricamente adornado, y a su lado una mesa de oro. No hay erigida ninguna imagen. Nadie pasa allí la noche, como no sea una mujer del país, designada por el dios mismo, por Marduk. Y Heródoto se refiere también a aquella lejana unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Viendo los hijos de Dios
que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Si unimos este pasaje de la Biblia a la existencia de un templo dedicado al dios Marduk, construido sobre el 7º piso de un zigurat, todo parece un poco más claro. Porque la mente mágica es analógica y admite que lo igual atrae a lo igual. De esta manera, si situamos una doncella en el templo construido sobre el zigurat, más elevada que los 7 planetas, en la bóveda celeste que corresponde al nivel simbólico donde se sitúa la divinidad, la divinidad, podría unirse a ella. La divinidad podría unirse de este modo a las hijas de la tierra. Y así, Babilonia volvería a ser el pueblo elegido. ¿Pudo todo ello ser motivo de enojo para Yahvé? Los babilonios estaban completamente convencidos de que los dioses podrían acercarse hasta ellos descendiendo a través de los pisos escalera de los zigurats. Tan convencidos estaban de ello que incluso establecieron la prostitución sagrada en los propios zigurats. Así lo describe Heródoto. Los babilonios tienen una ley sumamente vergonzosa. Toda mujer nacida en la patria está obligada una vez en su vida a ir al templo de Milita, la Venus babilónica, para entregarse en él a un extranjero. Los extranjeros se pasean por allí y escogen a su antojo una de aquellas mujeres. Finalmente, cuando ésta ha cumplido la obligación que la ha llevado al templo de la diosa, abandonándose al hombre extranjero, vuelve a su casa, y entonces ya no será posible seducirla ni con todo el oro del mundo. Babilonia no era un lugar corrupto, como tantas veces se ha dicho. Babilonia pretendía, eso sí, ser la elegida de los dioses. La misma palabra Babilonia no significa precisamente lupanar o algo por el estilo, sino puerta del cielo. Y no fue para cruzar esa puerta a los humanos, sino para facilitar el descenso de los dioses hasta la tierra, por lo que fueron levantados cientos de zigurats, cientos de escaleras. También las pistas y dibujos de Nazca, que no se ven desde el suelo, son escaleras que solo los dioses pueden ver, que solo los dioses pueden utilizar para volver a la tierra. Las pirámides precolombinas, Teotihuacán, Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Tajín, Tikal y tantas otras, eran también escaleras. De 7 pisos unas, de 9 otras y de 12 algunas. Porque los cielos y los planetas empezaron siendo 7, pero un mayor conocimiento acabó por extenderlos a 12. A 2 planetas más de los que hoy constituyen nuestro sistema solar. Stonehenge, ese círculo mágico, ese cosmos en la Tierra, orientado a todas las divinidades, transmitiendo su mensaje mandálico a los dioses volantes, visibles e invisibles. Los Moais de la isla de Pascua, gigantes,
hijos de los dioses, haciéndose visibles a sus progenitores. Tiahuanaco, junto al lago Titicaca, donde la diosa Orejona, Venus palmeada, se unió a los terrestres, donde los herederos de esos terrestres siguen invocando a Orejona, a la Gran Madre. Nuestras catedrales, escaleras también, recintos cuyas bóvedas son el horizonte donde empieza el cielo, símbolo de un ágape en el que los terrestres degluten a Dios, al Dios que desciende para ser sacrificado en el altar. La Gran Pirámide, el gran libro de piedra, la gran escalera. La grafía jeroglífica de la palabra pirámide significa precisamente eso, escalera. Una escalera que no solo facilita la llegada de los dioses, sino que permite también leer en sus piedras los conocimientos que los dioses nos legaron, que es una forma de alcanzar el cielo. La pirámide es el recinto sagrado que guarda la voz de lo invisible, que nos permite expandir nuestra conciencia, y es también la estructura pétrea que resume los conocimientos humanos. Antiguos documentos nos dicen que los planos de la Gran Pirámide bajaron del cielo. Y un manuscrito copto añade que los constructores de la Gran Pirámide plasmaron en ella todo su conocimiento astronómico. ¿Fue realmente así? Vamos a ver 3 ejemplos de los muchos que podrían ponerse en este sentido. La Gran Pirámide se encuentra perfectamente orientada hacia el norte terrestre, con un desplazamiento de solo 3 grados. Y ese desplazamiento se supone provocado por la deriva de la corteza terrestre en los miles de años transcurridos desde que fue construida. El Observatorio de París, una construcción de nuestros días, no ha conseguido la precisión de la Gran Pirámide. Su desplazamiento es de 6 grados. La Gran Pirámide está situada sobre el más perfecto de los meridianos. Su meridiano es el único que atraviesa el máximo de continentes y el mínimo de mares. Y es el único también que divide en 2 partes iguales las tierras habitadas. Nuestro primer meridiano de París y el actual de Greenwich están muy lejos de esa perfección. Dividiendo la suma de los 4 lados de la base de la Gran Pirámide por el doble de la altura del eje vertical, obtenemos exactamente 3,14159, o sea, el valor del número pi, y esto con una precisión que hasta hace muy poco no se conocía. La Gran Pirámide es un conjunto sorprendente. Sorprende su arquitectura y su volumen. Sorprende su perfecta orientación. Sorprende el cúmulo de datos matemáticos y astronómicos que encierra. Y hasta su estructura formal nos desborda. Y no con una, sino con muchas sorpresas. Voy a mostrarle algunas. Sígame.
Aquí me tiene, experimentando. Se trata de una pirámide construida a escala. Y una de sus caras está orientada en dirección norte-sur, la misma de la pirámide real. Hágalo usted mismo, simplemente lo que ha visto, meditar dentro de la pirámide. Es probable que mejore su estado de salud general y con toda seguridad podrá descubrir que se agudiza su actividad mental. Y hasta podría ser que surgieran en usted capacidades paranormales, esas que dicen que todos poseemos en estado potencial. Vea estas pirámides, todas ellas construidas a escala y debidamente orientadas. Esta carne lleva ahí 15 días y sigue sin descomponerse. Se va secando, pero no se pudre. Simplemente se está momificando y además sin perder sus cualidades alimenticias. Y no solo la carne. Podemos deshidratar y conservar frutas y cualquier tipo de alimento blando. Y podemos conservarlo casi por tiempo indefinido. Podemos fabricar queso o yogur. Y mire, esa planta está creciendo dentro de una estructura piramidal de varillas. Con eso basta. No es necesario un revestimiento. Y vea la planta, mucho más grande y sana que esta otra, siendo que las dos han recibido los mismos cuidados. Y así ocurre con casi todas las plantas. Con la Gran Pirámide se puede intentar casi todo, y casi todo se consigue. Incluso conocer la fecha del fin del mundo, que según algunos está inscrita en sus corredores. Davidson fue el primero en percatarse de que las cámaras del rey y de la reina disponían de un sistema de ventilación que resulta completamente inútil para una momia. Y así lo hizo saber, enfrentándose una vez más a todos los arqueólogos. Porque a partir de esa observación, Davidson comprendió que había un mensaje profético contenido en la Gran Pirámide. Aquí tiene los corredores y cámaras de la Gran Pirámide descubiertos hasta hoy, con sus medidas. Y eso es suficiente para que intentemos conocer la fecha del fin de los tiempos. Pero antes, debe saber que, en opinión de Davidson, la unidad de medida utilizada para su construcción es el codo sagrado, que equivale a algo más de 63 centímetros. Y la medida profética que Davidson encontró en la misma pirámide, exactamente en la antecámara, es la pulgada piramidal, o sea, un codo sagrado dividido por 25. Exactamente 2,5 centímetros. Y según Davidson, esta medida equivale a un año de nuestra historia. Y aquí surge una dificultad, porque esa precisión de cálculo difícilmente puede ser aplicada a unos corredores tan largos como los de la Gran Pirámide que, además, son de piedra no siempre alisada ni revestida. No obstante, sigamos. Davidson entendió que el cálculo de la profecía se inicia en el punto A y que este punto es el año 4000 antes de Jesucristo, fecha del principio de la historia de la humanidad según la cronología bíblica. De manera que empezó a contar años desde el punto A razón de 2,5 centímetros por año, y así el punto B corresponde al año 1486 antes de Jesucristo, que podemos considerar fue la fecha del Éxodo. El punto C señala el año del nacimiento de Cristo, y la muerte y resurrección las encontró en el punto D. Siguió midiendo
y encontró en E el año 1914, fecha de la Primera Guerra Mundial. El punto F señala a 1918, el final de esa misma guerra. El punto G a 1928, el año de la gran crisis. El punto I, el año 1936, que Davidson consideró era el año en que debía iniciarse una nueva época. Y el punto O, correspondiente al año 2001, lo calificó de año del fin de los tiempos, lo que, a su entender, no significaba el fin de la humanidad. Otros estudiosos, considerando las dificultades de medición, llevan ese 2001 hasta el año 2030. Le invito a que compruebe estas cifras. Ya sabe, las fechas importantes coinciden con el comienzo de los corredores, con el lugar donde se cruzan y en general con cualquier incidencia que interrumpa la regularidad de su trazado. Y teniendo en cuenta además que una pulgada piramidal equivale a un año de nuestra era, le invito también a que calcule otros ejes que no estudió Davidson. Por ejemplo, ese Q tiene aproximadamente unos 28 metros. Y como hemos relacionado a B con el año 1486 a.C., Q correspondería al 2606 a.C., año que, a entender de algunos, fue el de la construcción de la Gran Pirámide. Un juego de fechas realmente apasionante. ¿Una verdad también? No lo sé. Pero en el periodo de tiempo que va del año 2001 al 2030 coinciden otras muchas profecías. Y esto me hace pensar que la Gran Pirámide, al igual que otros libros de piedra, es un faro que alumbra el futuro de la humanidad. Un mensaje de luz que hemos heredado de nuestros enigmáticos antepasados.